Hace milenios, este desierto guardaba secretos que los hombres modernos aún intentan descifrar. Bajo estas arenas inquietas, hay historias de gloria y tragedia, de reinos perdidos y dioses olvidados. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquí? ¿Quiénes fueron los que pusieron las primeras piedras de este imperio eterno? Estos símbolos no son solo marcas en la piedra, son portales a otro tiempo, indicios de nuestros antepasados que aún resuenan en el silencio del Nilo. Hoy vamos a desentrañar estos susurros. Vamos a viajar a un lugar donde el mito y la realidad se entrelazan, donde cada grano de arena guarda un recuerdo, y donde cada estrella cuenta una historia. Fue aquí, a orillas de este río sagrado, donde nuestros antepasados encontraron su primera inspiración. Fue aquí, a orillas de este río sagrado, donde nuestros antepasados encontraron su primera inspiración. Para ellos, el Nilo no era solo agua, era vida, destino y, sobre todo, un mensaje de los dioses. Cada inundación no solo traía fertilidad a la tierra, sino también preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro papel en este vasto universo? Los antiguos egipcios aprendieron a leer los signos de las estrellas, a interpretar los ciclos de la naturaleza y a construir monumentos que desafiarían al tiempo. Pero, ¿sabían que sus hazañas serían recordadas durante milenios? ¿O fue todo un regalo a los dioses? Hoy vamos a explorar el comienzo de este viaje épico. Seguiremos los pasos de los primeros faraones, nos adentraremos en los mitos que dieron forma a su civilización y descubriremos cómo sus decisiones definieron el destino de un pueblo, y quizá, nuestro propio destino. Bienvenidos al canal Código de los Ancestros. Suscríbete al canal, comparte para no perderte ni un solo video. Antes de que las pirámides arañaran el cielo, antes de que los faraones fueran venerados como dioses, Egipto estaba dividido. Dos tierras crecían en orillas opuestas del gran río Nilo: Alto Egipto, al sur, rodeado de montañas y desiertos abrasadores, y Bajo Egipto, al norte, fértil, vasto, donde el río se abre en 1000 brazos antes de tocar el mar. Cada región seguía a sus propios reyes, sus propios dioses, sus propios rituales. Eran culturas hermanas, pero rivales, separadas por luchas de poder, visiones del mundo y creencias ancestrales. Aún no había faraón, no había unidad, ni trono único, solo la sombra de un destino mayor, esperando el momento adecuado para despertar. De las arenas del tiempo y la fe en los antiguos dioses, surgiría un hombre destinado a cambiarlo todo. Mientras los hombres luchaban por la tierra y el poder, en los reinos invisibles por encima y por debajo del Nilo, se libraba una batalla mayor. Osiris, dios de la muerte, de la resurrección y del juicio eterno, reinaba sobre el mundo de los muertos. Era justo, sabio y venerado como el que enseñó a los humanos a plantar, cosechar, y a respetar el orden del universo. Pero su luz despertó los celos de su propio hermano, Ses, el dios del caos. En un acto de traición, Ses mató a Osiris y lo arrojó a las tinieblas del inframundo, fragmentando su cuerpo e intentando borrar su esencia creadora. Sin embargo, ni siquiera la muerte pudo silenciar a Osiris. Con la ayuda de Isis, su esposa y diosa de la magia, renació, no en el mundo de los vivos, sino como eterno gobernante del más allá. Y fue desde las sombras del inframundo que Osiris comenzó a susurrar a los elegidos, preparando el retorno del orden a través de un nuevo líder en la tierra de los hombres. En los pueblos olvidados del Alto Egipto, donde el viento susurra antiguos secretos entre las piedras, nació un niño marcado por el destino. Su nombre era Menés. Desde su nacimiento, llevaba en la piel un antiguo símbolo, un ojo tallado como por la luz de la propia luna. Los sacerdotes reconocieron el signo, el ojo de Osiris. Ellos sabían que este no era un chico ordinario. Creció entre guerreros y escribas, aprendiendo el arte de la guerra y los secretos de los dioses. Pero Menes no soñaba con tronos, le atormentaban las visiones, ciudades en llamas, el Nilo teñido de sangre y una voz desde las sombras que le llamaba. Osiris, el dios caído, ahora renacido, lo había elegido. Menes sería más que un rey, sería el vínculo entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos. El tiempo para la división se estaba acabando.
La unificación tenía que ocurrir, o todo sería consumido por el caos de Ses. Mucho más allá de espadas y coronas, había una guerra invisible que forjaba el destino del mundo. Era el eterno enfrentamiento entre Ma'at e Isfet. Ma'at era el orden, la justicia, el equilibrio. Representaba el ciclo del Nilo, la salida del sol, la verdad en el corazón de los hombres. Isfet, en cambio, era el caos, el descontrol, la mentira, la destrucción silenciosa que lo corroe todo desde dentro. Esta batalla no era solo entre dioses, habitaba en el espíritu de todo ser vivo, y ahora esta lucha se intensificaba. Ses, el avatar de Isfet, estaba extendiendo su influencia entre los reinos del Bajo Egipto, corrompiendo a los reyes con promesas de poder eterno. La tierra se debilitó, la armonía se rompió, los sueños se convirtieron en pesadillas. Pero en el Alto Egipto crecía la esperanza. Menes, guiado por los susurros de Osiris, comprendió que su misión era algo más que unir dos reinos, debía restaurar Maat en el mundo de los hombres. Si fracasaba, reinaría el caos, y Egipto sería tragado por la oscuridad para siempre. El tiempo de las visiones había terminado, el tiempo de la espada y el escudo había llegado. Menes, ahora un líder forjado por la profecía, reunió a los clanes del Alto Egipto bajo un solo estandarte, con el ojo de Osiris blasonado en su estandarte y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, marchó hacia el norte. Delante de él, el Bajo Egipto, corrompido por la influencia de Ses, envuelto en oro y arrogancia, pero dividido internamente. Las ciudades caían una a una, no solo por la fuerza de las armas, sino por la fe renovada de un pueblo que anhelaba el orden. Y entonces, en las orillas del gran delta, el destino los encontró. Wadji, fue allí donde los ejércitos chocaron como tormentas. Arena y sangre se mezclaron. Y en el centro de la batalla, dicen, la sombra de Osiris caminaba junto a Menes. Cuando cayó el último estandarte enemigo, reinó el silencio en el campamento. Por primera vez, Egipto era uno, ya no dividido por reyes y creencias, sino unido bajo un nombre que resonaría durante milenios. Menes, el primer faraón. La guerra había terminado, pero la verdadera unificación solo comenzaría cuando el espíritu de los dioses reconociera al nuevo rey. En una noche sin estrellas, Menes descendió a las antiguas criptas de Abidos, donde se decía que las puertas del inframundo tocaban el mundo de los vivos. Acompañado únicamente por sacerdotes y a la luz de antorchas vacilantes, caminó entre los huesos de sus antepasados, entre columnas marcadas por símbolos olvidados. En el profundo silencio, oyó la llamada. Osiris le esperaba, no como Dios, sino como juez. Allí, ante el trono eterno, Menes hizo un juramento, gobernar en nombre del orden, proteger la justicia y mantener viva la llama de Maat en cada decisión, en cada gesto, en cada ciclo del Nilo. A cambio, Osiris le ofreció algo que ningún rey había poseído antes, el derecho a unir lo divino con lo humano. Menes no solo regresaría como vencedor, sino como el primer faraón, un hombre que llevaba la doble corona de las dos tierras y el aliento de los dioses en su voz. Allí, no solo nació una dinastía, sino el concepto mismo de la realeza divina. Tras sellar su pacto con Osiris, Menes ya no era solo un rey, era un Nesubiti, el señor de las dos tierras, un gobernante elegido por los dioses, con el derecho divino de gobernar sobre los hombres. Y así nació el concepto de faraón, no un simple mortal, sino un puente entre el cielo y la tierra, alguien que gobernaba no solo con autoridad, sino con un alma vinculada al orden cósmico de Maat. A partir de Menes, cada faraón era considerado un dios viviente, la encarnación de Horus, hijo de Osiris y guardián de la armonía universal. Los símbolos estaban consagrados, la corona blanca del Alto Egipto, la roja del Bajo Egipto, unidos como uno solo, el cetro, el báculo y el flavel, marcando el poder y el cuidado sobre su pueblo, y su nombre, grabado en cartuchos sagrados, destinado a pasar a través del tiempo. Egipto,
ahora unido, florecería durante milenios bajo esta idea sagrada, que el faraón era eterno, tan eterno como el propio Osiris, cuyas sombras seguían guiando los destinos del Nilo. Si te ha gustado la historia, compártela, deja tu like y sigue el canal para no perderte ningún video. Nos vemos.